Dice que el 4 con el artículo 1. Por lo tanto,
Muy buen día para todos, bienvenidos al servicio de la Iglesia de Cristo Internacional del día 6 de septiembre del 2020. Quiero dar unos buenos días a algunas personas que se han venido conectando: Samara Aldana Zamudio, a Diana Milena Rojas también, que está en Facebook, a Mike, a Tere, a todos los que se han ido conectando. Muy buen día. Entonces vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por este tiempo que se toman ustedes para estar acá aprendiendo un poco más de la palabra de Dios, alimentándose con ese manantial de agua viva que brota de los labios de Dios. Entonces, voy dándoles la bienvenida a todos ustedes con una escritura que por favor les pido me acompañen. Esta escritura está en Isaías 55. Isaías 55. Dice en el versículo 1: Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? Escuchen bien y coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. La invitación para el día de hoy para todos es que podamos disponer nuestro corazón para aprender más acerca de la palabra de Dios, que podamos disfrutar de este mensaje que nos tiene el Señor el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, antes de dar la oración de bienvenida y darle paso a la alabanza, voy a compartirles un video de una mujer de Nejiret Palacios, quien se restauró hace poco y ahora nuevamente vuelve a ser parte de la Iglesia de Cristo Internacional. Entonces voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el mensaje de ella, ¿ok? A ver.
Buenas noches. Quería comentarles algo nuevo que ha pasado en mi vida. Hace 8 días me restauré. Mi nombre es Neyiret Palacios. Tengo 2 hijos. Mi hija Daily, que tiene 9, mi hijo Martín, que tiene 17 meses. Soy casada con un hombre no creyente, pero pues orando mucho para que Dios quebrante su corazón y vuelva también a los caminos de Dios. Hermanos, los animo mucho a que eh, escuchen unas escrituras, lean unas escrituras que me animaron a mí mucho a tomar esta decisión. Una está en Salmo 119, 105, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. Señor, me siento muy afligido. Dame vida conforme a tu promesa. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios y enséñame tus decretos. Siempre estoy en peligro de muerte, pero no se me olvida tu enseñanza. Pues esta escritura me anima mucho porque realmente después de que uno tiene conocimiento de Dios, es algo maravilloso que nunca, así uno se aleje, se borra del pensamiento, de la memoria y del corazón. Entonces los animo, hermanos, a que siempre estemos con esta escritura, la recordemos porque es una escritura que aunque estamos en este mundo que hay tantas cosas, eh, Dios siempre está ahí recordándonos de dónde nos sacó y para dónde nos lleva. Entonces quería regalarles esa escritura. Y también hay otra escritura que me animó muchísimo a tomar la decisión y es ese amor tan infinito que Dios tiene con nosotros. Es el Salmo 51 que dice, Salmo 51, versículo 6: en verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. También, pues, esta, esta escritura me llena de mucha felicidad y entender que Dios no piensa como pensamos nosotros, nos ama y realmente Él quiere que nosotros nos salvemos independientemente de todo. Aunque nos da libre albedrío, también nos invita a que tengamos conciencia de que los caminos que mejor podemos recorrer nosotros son los caminos en los que Él nos acompaña. Y ese amor tan infinito que Él tiene para nosotros, que sabemos que Él sabe que no somos perfectos, pero que siempre va a estar con nosotros, ahí acompañándonos cuando nosotros le permitimos estar a nuestro lado. Hermanitos de la fe, los animo a que los que estén en proceso de restauración no se devuelvan, no den ni siquiera un paso atrás, sino lo contrario, vamos a seguir caminando por el camino que Dios siempre ha tenido preparado para nosotros. Un abrazo para todos. Buenas noches. Ok, entonces a continuación voy con una oración y luego vamos con la alabanza. Cariñoso Dios, Rey, Padre Santo y amado, muchísimas gracias, Señor, por esta mañana, Santísimo Padre, por tu compañía, tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a disfrutar en este día, Señor, que luego por favor nos ayudes a vivirla esta semana, Santísimo Dios, que por medio de tu Espíritu nos instruyas, Santísimo Rey, nos enseñes a vivir la vida como tú lo deseas que hagamos, Santísimo Padre. Te suplico que por favor me utilices por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que me ayudes, por favor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre mío, y me ayudes a llevar un mensaje claro y sincero, Santísimo Señor, un mensaje que llegue al corazón, Dios, de las personas, que sea claro, que sea sincero, Santísimo Dios, y pues muchísimas gracias, Padre mío. Te ruego por las personas que se conectan, que por favor les ayude, Santísimo Padre, a entender y escuchar tu palabra, Señor, y a poderla vivir, Padre. Te oro, Señor, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Escucho una voz. Escucho una voz ahí. Perdón.
Ay, no logro identificar. Willy, por favor, entonces si nos acompañas entonces con la alabanza, por favor. Hola Carlos, buenos días a todos. Buen día, Willy. Buenos días, ya oigo aquí el teléfono. Listo, un par de canciones. Carlos, un gusto saludar familia de Envillado desde mi casa aquí en Silvania. Un abrazo desde la distancia. Y vamos a cantar un par de canciones juntos desde casa, ¿listo? Vamos a cantar, empecemos con Muéstrame y este es el día. Y dice así. Muéstrame un propósito mayor, transformé los corazones. Muéstrame un propósito mayor, transformé los corazones con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios y Creador. Hombres cuyos sueños son más altos de lo que puedan imaginar, con un ejemplo en sus vidas, como luz viene a brillar, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios Creador, con vidas puras y dedicadas a nuestro Dios Creador. Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Eso es, hay una canción que se llama Tomado de la mano, vamos a cantarla juntos. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano ahora en la suya y ven con él, y ven con él. Yo te llevo, dice mi amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Por donde él va, por donde él va. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Por donde va. Si Jesús te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano ahora en la suya y ven con él, y ven con él. Yo te llevo, dice mi amigo, a un lugar, a un reino conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Por donde él va, por donde él va. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Tomado de la mano, con él yo voy. Por donde él va.
Amén, familia y amigos. Gracias, Carlos, por invitarme. Un gusto. Un A ti, abrazo desde la a ti distancia. muchísimas gracias, William. Gracias por tu corazón, por esas hermosas alabanzas a Dios. Muchas gracias. Yo sé Un que para abrazo para todos es todos. de Con mucho mucha gusto, amor. alegría verte por acá y escuchar tu voz. Aquí estamos. Me escribe y le hacemos. Vale, Apoyamos y listo, ok. servimos. Para eso estamos. Vale, Un abrazo. muchísimas gracias. Chao. Ok, chao, Willy, que estés muy bien. Bueno, muchachos, ahora vamos a lo que vinimos después de estas hermosas canciones de alabanza a Dios. Espero que me estén escuchando bien. Voy a compartir pantalla porque para la prédica de hoy quiero que vean algo, ¿sí? Que nos va a servir muchísimo, nos va a ayudar como a ver un poco más el contexto de lo que vamos a analizar hoy. Entonces, permítanme. Aquí. Listo. Espero que estén viendo ahí. Permítanme algo acá. Listo. Lo que ustedes ven ahí es, por un lado, lo que ustedes ven más verde como brillante, un verde un poco más intenso, que es una espiga completa, es trigo. Y lo que hay al lado, que también es verde, pero es un verde no tan vivo, que tiene unos tonitos de amarillo por ahí, que son como varias espigas dentro de una sola espiga, ¿cierto? Es esta de acá, si la pueden ver. Eso es cizaña. Eso es cizaña. Quiero que vean ahora cuando ya están maduras ambas cosas. Lo que ven a este lado, que es como se ve hermoso, que está dobladita un poquito, y las que se ven atrás, eso que ven atrás es trigo que está listo para la siega o listo para cosechar. Si ven que es hermoso, cómo es compacto, cómo se ve el grano ahí de hermoso, bien organizadito, bien bonito. Da gusto ver esa espiga ahí delante de esas otras espigas que están atrás. Luego vemos en la siguiente imagen ahí, vemos eso que ustedes ven ahí que es también doradito, pero es como más oscuro y que se ve desordenado, que se le ven unas espigas grandes, largas. Eso es cizaña cuando ya está madura, ¿cierto? Ahora imagínense que alguien le dijera a ustedes, vamos Fabri, va y arranca la cizaña, ¿sí? Permítanme, aquí arreglo algo. Ok. Ahora espero que vean la siguiente imagen. Permítanme. Porque se me pausó la presentación para los que están en Facebook. A ver, no sé qué pasó. Para los que están en Facebook voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Listo. Bueno. Entonces aquí, como les decía, es el trigo cuando aún está verde, al lado está la cizaña. Luego tenemos ya cuando están maduros. Ahí tenemos entonces la espiga de trigo, que es esta bien bonita, y al lado está la cizaña, que como ven, aunque es también un poco amarillita, como tirando a color oro, también es oscura por partes. Se ve muy desordenada, se ve muy desorganizada, ¿cierto? Y si alguien le dijera a uno, hágame un favor, iba allí y recójame, quíteme la cizaña que está dentro del trigo. Entonces, venga, les muestro un campo de trigo. ¿Cómo le hace uno ahí, no? O sea, si me meto a quitar la cizaña, imagínese usted cómo hago yo para buscar la cizaña en medio de todo ese trigal. Vea, si se dan cuenta, es una extensión grandísima, monstruosa. Entonces, ¿por dónde arranco yo a quitar la cizaña? Sino con el solo hecho de meterme dentro del trigo, ya lo estoy dañando, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces, les voy a pedir el favor, ¿sí?, de que me acompañen al al Evangelio de Mateo. Por favor, vamos allá. Vamos a ir a Mateo o a San Mateo, capítulo 13.
San Mateo capítulo 13. Vamos. San Mateo o Mateo capítulo 13, versículo 24. Yo voy a leer de una Reina Valera contemporánea, ¿ok? Como se dan cuenta en muchas prédicas, la Reina Valera contemporánea es una de mis versiones favoritas para predicar, aunque yo utilizo muchas versiones para hacer las prédicas. Mateo 13, versículo 24 dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió cizaña? Versículo 28. El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Versículo 30. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Vamos a ir un poquito más adelante porque ahí sigue otra parábola que veremos después. Más adelante en el versículo 36 del mismo capítulo 13 de Mateo, en el versículo 36, Jesús entra a explicarles la parábola a sus discípulos. Dice, luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, ¿sí? La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Versículo 40. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Vamos a analizar entonces esta parábola. Bienvenida, Milenita, ya la había saludado, Ángela Suárez, Fernando Sanabria, mi hermano, con mi cuñada Yani en Panamá, también buen día, la familia Leguizamón, Norita Martínez, Juan Navas, también muy buen día, bienvenidos, Francisco de Jesús, Francisco García, Doris Arias, muy buen día para todos ustedes. Al inicio de este capítulo 13, que lo vimos hace 15 días, si se acuerdan, empezamos con la parábola del sembrador. Al inicio de este capítulo se nos indica que Jesús salió de una casa, probablemente la casa de Pedro en Cafarnaún, aunque no lo menciona en la escritura, ¿cierto? Dice ahí que se sentó a la orilla del lago y mucha gente vino a escucharle apenas se sentó en la orilla del lago. Tal vez iba a tener su tiempo con Dios, no sabemos. Pero se sentó a la orilla del lago y la gente vino a escucharle. Entonces, lo que hizo Jesús fue subir a una barca, se sentó en ella y comenzó a enseñar. Al parecer habían muchas personas, ¿sí? Como siempre, habían muchas personas que acompañaban a Jesús. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban todas esas personas que lo acompañaban y querían escuchar su mensaje? ¿Dónde estaban el día que arrestaron a Jesús? Me acuerdo hace 8 días, cuando estuvimos en la prédica conjunta con Bogotá, Luis Miguel nos mostró una pintura, si se acuerdan al final de la prédica, él mostró una pintura del pintor Jacobo Tintoretto. En esa había, y eso fue él cuando me la enseñó para la prédica, que nosotros con tiempo programamos y estuvimos analizando mucho esa prédica para ese estudio de hoy hace 8 días,
Cuando él me mostró esa obra, quedé impactadísimo, ¿sí? Sobre todo me impactó el burro, porque me contaba Luis Miguel en esa pintura que el burro que estaba ahí en esa pintura era el mismo burro que había cargado a Jesús cuando entró triunfante a Jerusalén, escrituras antes de lo que vimos hace 8 días. Recuerden que él entró triunfante encima de un burro que la gente traía palmeras, ¿cierto? Y las batían o las tiraban al piso, al suelo, y colocaban también su ropa o mantas o túnicas para que Jesús pasara por ellas encima del burro, ¿sí? Entonces, me acuerdo tanto de esa pintura de ese burro, ¿cierto? Cuando Jesús entraba triunfante en Jerusalén, ¿sí? Luego ese mismo burro, el día que crucificaron a Jesús, se comía las palmas con las que decían a Cristo días antes: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Bueno, es lo que aparece en esa pintura, no es literal que eso haya pasado, ¿cierto? En las escrituras no habla de que eso haya pasado, pero me impactó la pintura por eso, porque me hacía recordar, oiga, sí, ¿qué pasaría con el burro, con la gente que alababa a Jesús a la entrada de Jerusalén? ¿Dónde estaban el día que lo crucificaron? Y en esa pintura lo que muestra ese burro comiéndose esas palmas, ¿sí? Es a veces esa falta de compromiso real con Jesucristo, de esa falta de compromiso real con Dios, ¿sí? La verdad, esa imagen como si hubiera pasado de verdad. ¿Cuántos escucharon a Jesús, incluyendo sus apóstoles, ¿cierto? Todo lo que él les dijo. Pero ¿cuántos estaban apoyándole en el día final? ¿Cuántos estaban ahí? ¿Ah? Se hace uno esa pregunta, ¿no? Entonces vamos pues a escudriñar esta parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Como les decía, hace 15 días vimos la parábola del sembrador, perdón, y de las clases de tierra sobre las que cae la semilla y de cómo esa semilla se ahoga o se seca o se marchita y al final muere, dependiendo del terreno donde haya caído. Recuerde que en esa el terreno eran las personas donde caía la semilla, y la semilla es la palabra de Dios en esa parábola, ¿sí? Pero también de la buena semilla se habla en esa parábola de hace 15 días. Esa semilla que cayó en buena tierra. Esa parábola y esta parábola de hoy hablan del mismo tema: el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese es su eje central, el reino de Dios o el reino de los cielos. Jesús está indicándonos que el reino de los cielos es parecido o semejante a la historia que nos contó en los versículos que acabamos de leer de Mateo 13. En ciertos aspectos, ¿sí? Y sirve para ilustrar la naturaleza del reino. En esta parábola hay un contraste entre la buena semilla, o sea, el trigo, y la cizaña. Estas crecen juntas en el mismo terreno y son muy parecidas, si se pudieron dar cuenta en las fotos que les mostré, y son muy parecidas. Solo se diferencian cuando ya se van a cosechar, ¿sí? Ya que el grano de la cizaña, aunque es un amarillo parecido al del trigo, tiene partes muy negras, es negro el fruto. Y el trigo más bien es como un amarillo marrón tirando a un color oro, ¿sí? Con la harina de trigo podemos hacer pan, tortas, pasteles y hasta unas deliciosas galletas. Mientras que el fruto de la cizaña puede llegar a ser venenoso, puede llegar a matar o hacer mucho daño al organismo. Al parecer esta parábola ni los discípulos la entendieron, porque ahí más adelante uno se da cuenta que ellos le dijeron a Jesús: enséñanos esta parábola. No la entendieron. No entendieron la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús entra entonces a explicarles de qué se trata esta parábola. El primer punto es que en este caso el sembrador es el Hijo del Hombre. Jesús está hablando de sí mismo. Cuando él dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a él mismo, como quien está sembrando. Jesús siembra la palabra, siembra en el corazón de cada uno de nosotros y brota en nosotros su palabra. Puede brotar una espiga de trigo o puede brotar una cizaña en mí, dependiendo.
La buena semilla son los hijos del reino. Todos los cristianos que con fe hemos sido obedientes y nos hemos bautizado. Esos venimos siendo el trigo. En la primera parábola, la del sembrador, no aclaró no aclaró quién sembraba. Y en esa la semilla era la palabra de Dios, como ya les había dicho. Eso está en el versículo 19. En esta parábola ya nos deja claro que es Él quien siembra la semilla. ¿Sí? Y el campo es el mundo donde vivimos. Las cizañas son los hijos del maligno. Y no me refiero a los demonios. No me refiero solamente a los demonios. Me refiero a los que aún son esclavos del pecado, a los que aún sirven a sus propias pasiones. Y tampoco me estoy refiriendo solo a los que no son cristianos, sino aún a los que dicen ser cristianos, pero que no viven como tal. Y el maligno en esa parábola es el enemigo, es el diablo. Él es quien siembra la cizaña. Él es quien siembra la cizaña en ese trigal que sembró Jesús. Ahora, Jesús, por medio de esta parábola, aclara que habrá un día de la siega, un día en que se va a cosechar ese producto. ¿Cuándo vendrá eso? No lo sabemos. Nadie lo sabe. ¿Sí? Muchos han tratado de enseñar el día en que eso sucederá y han colocado fechas. Muchas congregaciones y muchas doctrinas han tratado de colocar fechas y cuando llegan las fechas no pasa nada. Y tienen que inventarse en otras cosas para poder justificar lo que habían dicho. No lo sabemos. ¿Cuándo llegará ese fin? Solo sabemos que será el final de todo. ¿Sí? Pero esta parábola no es para infundirle miedo a nadie frente al fin del mundo. No es para eso esta parábola. Por el contrario, esta parábola es para traer esperanza. Para que tú que estás del otro lado de esta pantalla, te animes a hacer un buen trigo, a hacer una buena espiga de trigo. Esa espiga que da fruto al 100 por 1, así como en la parábola anterior, la del sembrador. Que la palabra de Dios caiga sobre ti, que seas tierra abonada, para que esa palabra brote en tu corazón, en tu mente. Recuerde que para los judíos había una estrecha conexión entre el corazón y la mente, ¿sí? Ellos no se enamoraban como nosotros en la panza, sino en la mente, ni en el corazón, en la mente. Ahí es donde se toma la decisión de amar, ¿sí? Entonces que la palabra de Dios caiga sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros. Que seamos tierra abonada para que esa palabra brote en nuestro corazón. Que retoñe en lo más profundo de nuestro ser, de nuestros tuétanos, como dice la Escritura. Y desde ahí adentro comience a crecer, comience a madurar, a desarrollarse, hasta que llegue a dar buen fruto en abundancia. Eso es lo que dice esta Escritura. Es la esperanza que está dando esta Escritura. Que seamos trigo, no que seamos cizaña. En el versículo 28, los siervos del dueño querían arrancar la cizaña, ¿verdad? Que estaba entre el trigo, mientras crecían juntas. El dueño recomienda con paciencia y mucha claridad que no se debe hacer, porque el hecho de arrancar la cizaña sería desastroso para el trigo, ya que se corre el riesgo de arrancarlo también. Ya que lo más seguro es que los siervos, primero, no podrían distinguir claramente entre una planta y la otra. O al arrancar una, la cizaña, como está al lado del trigo y sus raíces están entretejidas dentro de la tierra, al jalarla se puede llevar por delante también al trigo. Por favor, acompáñenme a una escritura que está en Primera de los Corintios capítulo 5. Primera de los Corintios capítulo 5. Vamos, por favor. Primera de los Corintios capítulo 5. Yo voy a leer en este caso una versión Dios habla hoy, una versión católica. Me va a servir por el lenguaje sencillo que esta trae.
Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 9. Perdón, me sirvo un tris de agua porque está haciendo un calor aquí. Dice, Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 9. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que estén que en este mundo se entregan a la prostitución. Perdón, voy a volverla a leer. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Versículo 10. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que por todos los que en este mundo se entreguen a la prostitución. Menos mal es de un lenguaje sencillo. O son avaros, o ladrones, o idólatras. Pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. ¿Sí? Ahí en el versículo 10 es que está la clave. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. No se trata de vivir en una burbuja, como hacen en algunas doctrinas, donde no tengan ningún contacto con una persona no creyente, porque entonces ¿quién le va a predicar la palabra o quién le va a dar un buen ejemplo cristiano para que esa persona tome la decisión de seguir a Cristo? Si yo me enfrasco en una burbuja y me aparto de los no creyentes o del mundo, ¿quién les va a predicar? No, esa escritura no habla de eso. Se trata de vivir en el mundo sin tener que actuar como el mundo, no dando rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestros deseos de la carne. Así que el juicio y la salvación, mire, son realidades presentes hoy en día. El juicio y la salvación son realidades presentes el día de hoy, todos los días. Y cada persona elige de qué lado quiere vivir, porque a muchos se les ha enseñado y se les ha predicado y se les ha llevado el mensaje. Algunos han escuchado, otros no. Y cada persona es libre de elegir, por eso se le llama libre albedrío. Y cada persona elige de qué lado quiere estar, de qué lado quiere vivir. Pero la conclusión de ambos, ya sea de la salvación o del juicio, la conclusión de ambos lados pertenece al fin del mundo, allá en ese día. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Voy a hacer trigo o voy a hacer cizaña? Lo que sí enseña Jesús es que los creyentes y los incrédulos vivirán juntos en el mundo. Eso es una realidad, que a la postre es beneficiosa para el cristiano, porque en nuestro caminar con Dios tendremos que aprender a mantenernos en nuestro lugar como trigo y no volvernos cizaña. Más por el contrario, o sea, lo que haremos será luchar cada día desde adentro con la ayuda del Espíritu Santo para no volvernos cizaña. ¿Sí? Para que ese espíritu siempre nos mantenga abonando nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser para ser una buena espiga de trigo. ¿Quién es el único entonces que puede hacer un milagro como ese? De convertir la cizaña en trigo. Un agricultor no lo puede hacer. El agricultor cuando sembró ya sembró y lo que brotó, brotó. Ya no puede hacer nada. Pero el Espíritu Santo de Dios que tiene tanto poder, que estaba en el principio, que es la persona activa de Dios, es la palabra activa de Dios, la que hizo el mundo, las estrellas, el sol, la tierra, los animales, las plantas, el mar. Tiene poder ese Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer un milagro como ese. Me acuerdo cuando yo era incrédulo, cuando yo era cizaña, y yo creo que de las peores cizañas que habían era yo, de las más negras. Yo creo que no había ni una puntica amarilla en mí, ¿sí? Y me acuerdo
que fue una espiga, no, fueron 3 espigas de trigo las que se me acercaron a sembrar en mí la semilla de Dios. Me acuerdo tanto de ellos, unos grandes amigos como Alexander, como Alex, como Diego, como Hugo Shalom, grandes amigos, los estimo muchísimo. Y se acercaron estas 3 espigas a brindarme de ese Espíritu Santo y a enseñarme la palabra. ¿Sí? Y cuando yo tomo la decisión después de que entiendo y comprendo la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo hizo un milagro en mí, porque me transformó de cizaña a espiga de trigo. Esos milagros solamente los hace Dios por medio del Espíritu Santo. El trigo y la cizaña tendrán experiencias parecidas porque estamos ambos en el mundo. Tanto el creyente como el no creyente, ambos estamos en este mundo. Y vamos a tener experiencias parecidas. Vamos a estar expuestos a los mismos elementos, como al sol, el calor, la lluvia, el frío, la sequía, que van a afectar a ambas plantas, al trigo y a la cizaña. Los creyentes y los no creyentes tendremos muchas experiencias en común. Tendremos aflicciones, enfermedades, fracasos, derrotas. Lo que nos diferencia entre el trigo y la cizaña, entre el creyente y el no creyente, es lo que Dios promete a los que somos fiel a esa gracia y a esa sabiduría de Dios. Entonces Él promete darnos gracia, darnos sabiduría y darnos el poder suficiente para soportar todas esas cosas, todas esas adversidades a las que nos vemos expuestos tanto nosotros como los que no son creyentes. Vuelvo y le repito, la diferencia entre un creyente y un no creyente es que, aunque vivimos las mismas situaciones, de nuestro lado está Dios. Y Él nos ayuda a poder enfrentarla, nos da sabiduría para poder tomar decisiones y salir de ellas. El no creyente es más difícil. La lucha es mucho más complicada y a veces no sabe cómo salir de esas situaciones. Por eso es que uno encuentra gente en la droga, por eso es que uno encuentra gente que termina suicidándose, por eso es que uno termina viendo personas completamente descarriadas, muy perturbadas en su mente, muy malas. Porque como no quisieron ser trigo sino cizaña, no saben cómo enfrentar cada situación que tienen que enfrentar cada día. Por favor, acompáñenme a otra escritura que está en 2 Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Bueno, esto por acá mejor. De pronto se me cae. Bueno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Voy a leer una Reina Valera contemporánea. Dice así. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, que está hablando Pablo, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. Porque mi debilidad es mi fuerza. Y al parecer, Pablo tenía como una enfermedad o algo que continuamente le estaba como atacando en alguna parte de su cuerpo, alguna cosa así, no sé. Pero había algo en él que era doloroso y que le rogaba a Dios, pero al parecer aquí Dios le está dando su respuesta y le dice, suficiente con mi gracia. Porque dice,
Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros nos rendimos ante Dios, cuando nuestra vida ya está hecha un sancocho, está hecha un rollo, ¿sí? Una madeja de hilo ya enrollada, que usted trate de desenrollar la madeja de hilo. Yo aprendí a trabajar en macramé. El macramé es hacer cosas con nudos. Pueden hacer cinturones, manillas, collares, hasta ropa, zapatos se pueden hacer con el macramé. Pero créame que a donde usted se le lleguen los hilos de macramé, a veces se trabajan con muchos hilos, donde se le lleguen a enredar, eso es un problema. Cuando yo enseñé macramé allá en Bogotá, en Rincón del Valle, lo primero que les enseñaba a los niños cuando les iba a enseñar macramé era a desenredar nudos, era a quitar el nudo. Y uno se tenía que hacer primero experto en quitar el nudo. Porque donde usted no se hiciera experto en quitar el nudo, eso no iba a tener un buen final. Y yo veía a los chicos cómo se frustraban. No, esta manilla me quedó horrible, profesor, me decía. Yo le decía, ¿sabe qué les ponía yo? Me al favor y la va a desenredar toda. Le va a quitar los nudos a todo, la va a volver a empezar de nuevo. Eso era frustrante, pero cuando ellos empezaban a desatar, empezaban a darse cuenta cómo era la dinámica y cómo era que debían hacer el proceso correctamente. En la debilidad. Entonces, cuando estamos bien enrollados en nuestras cosas y en nuestras situaciones en nuestra vida, es cuando llega Dios al rescate por medio de Jesús. Él sí va a ayudarte a desenredar esa pita. En tu debilidad, Dios te va a dar esa fortaleza para que seas una espiga de trigo que dé mucho fruto. Esta escritura que acabamos de leer de 2 Corintios es una escritura que a veces es difícil que la comprenda un no creyente, porque él pensará, o sea que para seguir a Cristo tengo que sufrir toda la vida. Pues la verdad sí, esa es la verdad, sí, así es, tiene que sufrir toda la vida. ¿Por qué? Porque no hay mayor sufrimiento que enfrentarse a uno mismo para negarse al pecado, para negarse a vivir una vida entregada a nuestras propias pasiones y empezar a vivir una vida recta con Dios. Es una lucha constante todos los días, es un sufrimiento diario, en serio, por no ser más yo, sino por ser Jesús en mí. Que Jesús tome el control de mi vida, de mi carácter, de todo lo que soy. Anoche que estábamos en un taller de casados, de matrimonios, hablábamos de unos principios, vamos en el 5.º principio, y eso fue una cosa que me choqueó muchísimo, porque en la dinámica de este mes tengo que ver cómo es el carácter de mi esposa, ¿cierto? Y empezar a trabajar desde las escrituras con ella. Entonces resulta que lo que mi esposa necesita para crecer espiritualmente es lo que a mí hay unas partes que me hacen falta. Según los principios de ayer, yo tengo un carácter colérico. Ella tiene un carácter melancólico. Yo soy un carácter colérico, sanguíneo, pero más colérico. Ella es más melancólico, flamética, algo así había la otra concepto, no me acuerdo bien. Pero me ponía a pensar como, Dios mío, necesito mucha ayuda tuya, Padre mío, porque si esa es la manera en que yo la debo ayudar, resulta que eso no lo tengo yo. Entonces tendré que luchar todos los días contra mí mismo para poder amar más a mi esposa y poderla llevar a Dios. Eso no va a ser sencillo. En un mes les cuento cómo me fue. Pero es una lucha diaria el poder enfrentarnos a nosotros mismos. Jesús nunca tuvo la intención de separar a sus seguidores del mundo. Nunca, con de la trigo y la cizaña, nunca tuvo la intención de decirle a los apóstoles, venga, no me metan con la gente del mundo, echen para acá. Bueno, ahí que crezca entre ustedes la cizaña y después cómo la arranco. De hecho, entre sus apóstoles creció la cizaña, porque ahí está Judas. Y mire que Jesús no la arrancó de una. Jesús no arrancó a Judas de una. Él siguió su ministerio con los 12 discípulos ahí con Judas. Con la cizaña al lado la dejó crecer al mismo tiempo. Y cuando llegó el momento de entregar su vida, ahí fue cuando tocó arrancar la cizaña, porque ya se cosechaba
unos apóstoles que iban a empezar a dar fruto y a llevar la palabra de Dios. Y eran 12 apóstoles, con la muerte de Judas quedaron 11. Y ahí vemos ya cuando uno lee las Hechos, las cartas de los Hechos, el libro de los Hechos, perdón, ¿sí? Y en adelante uno se da cuenta que reemplazaron esa cizaña, la reemplazaron por una espiga de trigo. La reemplazaron por una espiga de trigo. Eso es lo que hace Jesús, lo que hace Dios. Lo que no sirve se desecha cuando haya que desecharlo. Mientras tanto, hay que dejarlo porque, pues, si lo arranco puedo también hacerle daño a al fruto que necesito. Y como les decía anteriormente, creciendo el trigo con la cizaña, el trigo se va a tener que fortalecer porque no ve que va a tener que fortalecer su fe y su obediencia a Dios para poder, al contrario de ceder a la cizaña, es traer a la cizaña hacia él para que se vuelva un trigo. Entonces Jesús nunca tuvo la intención de separar a sus seguidores del mundo. Deben vivir en el mundo para dar testimonio al mundo de la verdad y de la salvación, pero no son del mundo, no son del mundo. No están comprometidos ni identificados con el mundo. Como yo les he dicho a algunas personas en los estudios, mira, tú puedes esforzarte en tener una profesión, un carro, una casa, mejor dicho, severa mansión, un carro último modelo y todo lo que tú quieras, pero tú no sabes mañana qué va a pasar con eso. Puede pasar un terremoto y ahí quedó tu mansión. O de pronto un loco por ahí llegó y te estrelló y te dejó el carro pérdida total. ¿Y de qué te sirvió eso? O de pronto tú te puedes gastar toda tu vida estudiando muchas carreras y haciendo especializaciones y maestrías y doctorados y lo que tú quieras, y llegar a los 65, 70 años y te dio Alzheimer y Parkinson y entonces se te olvidó hasta cómo ir al baño. ¿De qué le sirvió tanto estudio? Si realmente nunca aprovechó su vida para alimentarse con la palabra de Dios. Y le ruego a mi Dios y a mi Señor, porque debido a mi pasado, algún día me lo dijo un doctor, usted mató tantas neuronas en su juventud, hermano, que cuando usted llegue a ser viejo va a ser un poco complicado eso de las neuronas en usted. Y yo le digo, Señor, pues si cuando llegue a viejo y me tiene hasta muchos años de viejo, aunque yo no lo quisiera, y se me llega a olvidar, pierdo la memoria, por lo menos que las escrituras no se me olviden. Que no se me olvide ni quién es Dios ni quién es Jesús. El resto se me puede olvidar. Hasta cómo ir al baño, si quiere. O hasta caminar. Desde que a mí no se me olvide la palabra de Dios, desde que no se me olvide quién es Jesús y quién es Dios. Por favor, acompáñenme a una escritura que está en Juan. El Evangelio de Juan es el último de los evangelios. Entonces vamos a Juan. El Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 17. Buen día para mi hermano Edwin, Alicia Isabel, Eugenia Ventura, Yolanda González, Fabio Santiago, Tere Ramírez, Samara, también muy buen día para todos ustedes. Gracias por conectarse. Juan, capítulo 17, versículo 9. Voy a leer Reina Valera contemporánea. Dice, yo ruego por ellos, no ruego, aquí está hablando Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Le está diciendo a Dios en una oración. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, cuídalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Por eso les digo a los que se van a bautizar o están estudiando la Biblia, ojo que el bautismo es un matrimonio con Dios, se hace uno solo con Dios, ¿ok? Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahí está hablando de Judas. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué tal esa oración de Jesús? Me dan ganas de llorar nomás de escuchar esta escritura. De tanto amor en un solo hombre como Jesús. Difícilmente un hombre hoy en día puede dar tanto amor por una persona. Me siento privilegiado de que Él me haya llamado y me siento muy agradecido con el Espíritu Santo porque me haya escogido y habite en mí. Porque me ayude cada día a ser una mejor persona, a ser un mejor cristiano. Una espiga de trigo que dé buen fruto, eso es lo que está haciendo el Espíritu de mí. Un fruto abundante, que contagie a otros con el amor de Dios, que enseñe su palabra, que ame, que haga lo bueno. Aún no soy perfecto, como dice la Biblia allá en Mateo 5:48. En Mateo 5:48 dice, por lo tanto sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aún no lo soy. Pero sé y estoy seguro y convencido que con la gracia de Dios y su Espíritu Santo lo voy a alcanzar algún día. Y sé que ustedes también lo van a lograr, los que son cristianos, y aun si tú aún no lo eres, o te apartaste de Dios un poco, no te preocupes, tú lo vas a lograr nuevamente, o lo vas a lograr. Porque Dios tiene poder, porque su Espíritu Santo es un espíritu de mucho poder, y lo que Dios inicia lo termina. Lo único que tienes que hacer es entregar, pon tu corazón en las manos y dile a Dios, míralo, esto es tuyo, Señor. Enséñame, toma el control de mí. Dime cómo debo hacer, cómo puedo ser trigo, no cizaña. ¿Sí? De eso se trata esta escritura, esta parábola del día de hoy, que espero que les haya podido llegar a su corazón, que los alimente, que los nutra, que los lleve a Dios, que disfruten la palabra de Dios como la disfruto yo. Digo yo, para mí eso es como miel en mis labios. Amo, me gusta predicar, me gusta enseñar, eso lo puso Dios en mí. Esto es un privilegio, hermanos. Poder salir y amar y enseñar y ayudar, eso es un privilegio. Ser diferente al mundo es un privilegio. Ayudar al necesitado es un privilegio. Hacerme humilde, hacerme siervo es un privilegio, como Jesús. Espero entonces que esto les haya ayudado, que puedan reflexionar esta semana en cuanto a hacer espigas que den un buen fruto, que puedan unir la parábola del sembrador con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué clase de campo eres tú? ¿En qué campo regaron esa semilla? ¿En cardos, en espinos, en piedras o en buena tierra? ¿Eres buena tierra? ¿Esa buena tierra sí está dando fruto en ti? Tu corazón es esa tierra, es ese terreno. Si está dando fruto ahí, esa semilla, si está retoñando, si va a dar fruto al 100 por 1, o por el contrario está creciendo una cizaña. Eso era lo que quería para todos ustedes el día de hoy, poderles llevar este mensaje. Voy a leer a continuación unas escrituras por la ofrenda y por la Santa Cena, para que los que nos acompañan por primera vez o que de pronto no conocen bien el cristianismo, sepan de dónde sale esto de la Santa Cena y esto de la ofrenda. Esto de dar sin esperar nada a cambio. Donde brindamos amor y servicio a quien lo necesita, consuelo también. No es solamente brindar dinero, uno brindar tiempo, amor. Pregúntenle a un misionero. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de conocer un misionero de evangelista, pregúntenle a ese hombre a ver cuánta plata gana. Ese man vive al día como Dios lo vaya cubriendo. Porque él va de un lugar a otro llevando la palabra de Dios. Yo sueño que cuando mis hijos ya estén grandes y estén en su universidad o hayan salido, yo me pueda volver un misionero. Cojo mi maleta y
Mi bolsa y me la echo al hombro y si mi esposa me quiere acompañar, arranco de iglesia en iglesia y de ciudad en ciudad. ¿Y de qué voy a vivir? De lo que Dios me dé, de lo que Dios me brinde. ¿Sí? Porque no es llenarnos de plata, ni tampoco tratar de limpiar mi conciencia dando dinero. Ayuda, claro, a los necesitados la comida les ayuda. Pero ¿y qué tal si aún doy un poco más allá y doy tiempo, doy amor, doy servicio, doy ayuda, doy comida? Enseño a pescar en vez de dar el pescado, como dicen por ahí. De eso se trata. Y la Santa Cena, ¿sí? Es donde reconocemos el alto costo que se pagó por nuestro rescate. Es que por salvarnos a nosotros se dio un precio costosísimo, que ni con todo el oro y las joyas y el dinero que hay en el mundo lo puedo pagar. Se pagó con la vida y la sangre de Jesús. Ese fue el rescate que se dio. Jesús, que quien por amor lo entregó todo, no dejó nada para sí mismo. Todo lo dio por nuestra salvación. Ese hombre, Jesucristo, todo lo entregó, no se llevó nada para sí. Aquí en este mundo lo dejó todo. Hasta la última gota de sangre, por ti, por salvarte a ti de la esclavitud del pecado. Como decía yo el jueves en la reunión de familia, Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Y Dios no discrimina a nadie, siempre y cuando tú quieras venir a Él con obediencia y con fidelidad. Entonces, para la ofrenda, por favor, acompáñenme a segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Aquí voy a leer una nueva versión internacional. Vamos, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice ahí, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Cuántas personas necesitan hoy en día una libra de arroz, plato de comida, para brindarle a su esposa, a sus hijos? Pensemos en eso. Y en la Santa Cena, devolvámonos un poco a la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, vamos. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Voy a leer aquí Reina Valera contemporánea. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, está hablando Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Vea, como este, pan. ¿Sí? Y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido o entregado. Hagan esto en mi memoria o para recordarlo. ¿Sí? Es lo que quiere decir. Versículo 25. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Para eso es eso. A todos ustedes, muchísimas gracias, las personas que están ahí en Facebook. Gracias por este tiempo, por acompañarnos, por disfrutar de esta miel que brota de los labios de Dios. A mí solamente me utiliza. Soy un parlante, un speaker que utiliza el Espíritu Santo para llevar un mensaje. No es más. Eso soy. No soy un pastor como algunos creen. Ese título a mí me queda grande. En la Biblia, cuando en la Biblia hablan del pastor, hablan de los ancianos, sabios. Yo todavía no soy anciano y sabiduría me falta mucha. Soy un simple y sencillo predicador que viene a traerles el mensaje de Dios. Un profeta, si lo quieren. Pero soy un siervo. Una espiga de trigo que quiere hacer la diferencia en este mundo. Los invito para que ustedes también puedan hacer la diferencia.
Muchas gracias. Voy a terminar con una oración y le doy cierre a la sesión de Facebook. Y a todos los que nos acompañaron hoy, que veo bastantes personas, algunos se me borran y por eso no los logro saludar, porque esto, a medida que van entrando, esto se va borrando. Pero he visto a muchos que han ido entrando. Muchísimas gracias por eso. Cariñoso Señor, Dios, Padre Santo y amado que estás en los cielos, que reinas y gobiernas, Señor, por los siglos de los siglos. Tú, Padre Santo, Creador de lo invisible y de lo invisible, único gobernante, Señor, sobre todo lo que hay en el universo. Mi Dios y mi Señor, vivimos para servirte, Santo Rey, para hacer tu voluntad, Señor, para llevar tu mensaje a más personas para que este mundo pueda cambiar algo, Padre mío, para que este mundo sea trigo y muy poca cizaña. Ojalá no hubiera cizaña, pero la Escritura dice que ahí va a haber. Pero ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra para que cada día más la cizaña se vuelva en trigo por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por el privilegio de permitirme predicar y llevar tu mensaje, Señor. Por favor, te ruego que dispongas el corazón de cada uno de nosotros para ofrendar con alegría y dar de lo que tú nos has dado, Señor. Ya verá cada uno si es en dinero, si es en comida, en especie, en tiempo, en mensaje, en misionero. De pronto alguno quiera ser misionero, Señor, pero que pueda ofrendar de corazón, Señor. Bendito seas tú, Padre mío, y te agradezco por el pan y el vino que vamos a tomar a continuación, Señor, que representan el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesús, que fue un pago costosísimo por nuestro rescate, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a serte obedientes a causa de esa muerte y de ese sacrificio, Señor. Gracias, Padre mío, te lo oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a los que están en Facebook. Recuerden que si se necesitan que ore por algo o por alguien, escríbanlo ahí en el chat, que en mis tiempos con Dios yo oro, ¿sí? Ya últimamente casi no lo hago por acá, pues por el tiempo y porque por cuestiones legales ya no puedo a veces nombrar, o sea, como que no puedo pedir por algunas personas si no me lo autorizan, puedo apenas saludar, pues son las leyes que se van inventando en medio de la pandemia, pero cualquier cosa escríbanla que yo en mi tiempo con Dios yo anoto y yo luego oro por eso. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde y bendiciones para